Yo escribí a Buenos Aires informando la necesidad de tener un distintivo, algo que nos identifique. No son 3000, general. Nos van a masacrar. La guerra es así, de que el mundo es mundo. Y la guerra no puede cambiar. Entonces cambiaremos el mundo. Hola, bienvenidos a Desnudos y a los Gritos. ¿Cómo les va? Este es nuestro 8º programa. ¿Cómo estás, Gustavo Eppel, en la operación técnica? Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Luz Azoli. Hola, Silvia Barton. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿A quién vamos a desnudar hoy? Hoy desnudamos a Daniel Balmaceda. ¿Y por qué vamos a gritar? Hoy gritamos por Buenos Aires. ¿Y cómo se pueden comunicar con nosotros? Para comunicarse con nosotros y participar del programa en Facebook, Desnudos y a los Gritos, o en Twitter, en @Desnudos y Gritos. El teléfono para comunicarse con la radio es 5256-4310. Muy bien, y recién cuando comenzaba el programa estábamos escuchando la película Manuel Belgrano, con Pablo Rago, de protagonista, en donde él dice que si este mundo no es como lo quieren, él cambiará el mundo. Sí, y además escuchábamos Libertango, del mítico compositor Astor Piazzolla, que para quien no lo sepa, la anécdota es que Astor nació en Astoria, Queens, New York, y por eso le pusieron Astor. Ahora, ¿por qué nos hace gritar Buenos Aires? Y Buenos Aires nos hace gritar a mí por el tango, por Borges, por Gardel, por el hipódromo, sus parques y esa muchedumbre frenética que va para todos lados. A mí me hace ¿Y a vos gritar, por qué te hace gritar? Yo enloquezco con Buenos Aires. A mí me hace gritar caminar por San Telmo, por San Cristóbal, por Montserrat, saber que esa fue la primera Buenos Aires. También me encanta mi barrio, que es Belgrano, el barrio chino, con su año nuevo en febrero, los teatros, el cine a 4 cuadras de mi casa, la Boca y sus callecitas de Buenos Aires que tienen ese, qué sé yo, ¿viste? Hoy tenemos un huésped de excepción que, entre otras cosas, es historiador. Sí, viste que la historia siempre es densa, ¿no? Y usa muchos datos y fechas, es como pesada. Sí, a veces para la gente que no está interesadísima, es como que, bueno, además se dice que siempre le escriben los vencedores, con lo cual es muy raro que lo que nos transmiten sea fidedigno. Bueno, y hoy nuestro huésped en Desnudos y a los Gritos vamos a desnudar a Daniel Balmaceda, que tiene una forma de contar la historia que creo que es lo que lo hizo famoso, ¿no? Es una persona llena de fans, lo ama todo el mundo, sobre todo las chicas, porque es muy guapo y es muy entretenido. Y me parece que le vamos a preguntar si la historia hace ganar chicas. Yo pensé que era la música, pero me parece que la historia también. Bueno, eso nos lo va a contestar él. La cosa interesante de Daniel, que a través de anécdotas, efemérides, detalles a veces divertidos y a veces no, que nadie conoce, o que por lo menos hasta ahora nadie reveló, nos cuenta la historia. Eso es increíble, ¿eh? La manera que encontró él de comunicar la historia tan distinta a todo lo anterior. O sea, no solamente podés comprarte un libro de historia escrito por él, que cuenta cosas divertidas, como por ejemplo amores de personajes históricos porteños, justamente, por eso vamos a hablar hoy con él, sino que además, él tanto en Facebook como en Twitter, lo pueden seguir con @de Diego, o de Daniel, _Balmaceda, de Daniel, _Balmaceda es el Twitter de él, y te va contando efemérides y cosas divertidas, y como por ejemplo, ¿por qué se le dice qué belleza, no? Como era que estoy embelesado, por ejemplo, te cuentan de dónde surge el estar embelesado. Bueno, todo eso creo que nos lo va a contar Daniel, que como ya habrán notado es un historiador diferente, y ahora nos vamos a la canción de Buenos Aires, cantada por Gardel. Muy bien. Diré Fundación Mítica de Buenos Aires. Es un poema escrito hace tanto tiempo que lo veo como ajeno. No me arrepiento de sus faltas, que sin duda son muchas, ni puedo vanagloriarme de sus méritos, si es que alguno tienen.
Aires cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneón. Buenos Aires suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo, cuarto lloró mi corazón, escuchando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida, yo quisiera poderte ofrendar todo el alma en mi cantar, y le pido a mi destino el favor de que al fin de mi vida oiga el llorar del bandoneón, entonando tu nostálgica canción. Canción maleva, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Ese es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Ese es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Ustedes se preguntarán por qué volvimos a esta canción, a Je t'aime moi non plus. Porque la literatura erótica todavía nos hace gritar. Cada jueves, durante 2 años, en un palacio francés en medio de Buenos Aires, se reúnen 10 mujeres muy diferentes. Audaces y desinhibidas se animan a escribir sin prejuicios esta antología del deseo altamente erótica. Se preguntarán, ¿experiencias personales o ficción? Rayadas e imperfectas, antología del deseo. Se presenta el miércoles 4 de junio a las 19:30 en Daín, Usina Cultural, Tames y Nicaragua. Están todos invitados, te esperamos. Y ahora le damos la bienvenida a Daniel Balmaceda, por fin, bravo. Sí, qué felicidad tenerte, Dani. Hola chicas, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estoy avisando en las redes. Ay, acá, qué suerte. Para poder tener más audiencia. Más audiencia, muchas gracias. Bueno, bienvenido a Desnudos en los Gritos. Acá te vamos a desnudar un poco, no sé si te va a molestar. No, estoy bastante abrigado. Estoy un poco resfriado, así que les pediría que sea leve. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas. Bueno, dale. Dani, ¿por qué Pacho O'Donnell te bautizó el cartonero de la historia? Fue una vez que estábamos caminando por la casa de Martín Noel en la calle Usipacha de Arroyo, donde está ahora el Museo de Arte, y me decía, porque vos tomás todo eso que los historiadores dejamos de lado, sos como un cartonero, me dijo así, y me causó gracia, y entonces bueno, quedó así, ¿no? Es más, Pacho ni se acuerda. Me acuerdo que una vez me dice, yo te dije que eras un cartonero. Sí, Pacho, me lo dijiste en tal lugar. Bueno, pero es eso de cirugiar dentro de los documentos de la historia para encontrar cosas distintas. ¿Cómo fueron tus comienzos? ¿Sos periodista en principio y luego cómo fue que te hiciste historiador? En realidad ya en el colegio me gustaba la historia y después tuve la curiosidad, pero no me animé a considerar la carrera de la historia como una posibilidad de desarrollo integral. Y por eso profesionalmente me dediqué al periodismo. Y en algún momento, mientras ejercía el periodismo, seguía acercándome a los archivos, a las bibliotecas, y ahí fue donde en algún momento ya estaba en mitad de mi tiempo dedicado a la historia, mitad de mi tiempo dedicado al periodismo,
y en algún momento ya se desbalanceó lo suficiente como para que abandonara las redacciones y me dedicara exclusivamente a la historia. ¿Cuánto hace que estás con el tema de la historia? Y bueno, el primer libro lo publiqué en el año 2003, pero ese libro, por ejemplo, calculo que lo debo haber escrito durante 4 o 5 años, así que... Y también en la época de 1992 fui presidente de una fundación que se llamaba Cristóbal Colón, y entonces ya ahí tenía un montón de actividad relacionada con la historia. Así que ya tengo muy incorporado, ¿no? en mi vida todo lo que tiene que ver con la investigación. Uh-huh. Bueno, otra pregunta para nuestros oyentes que la van a encontrar muy divertida. Contanos por qué le decían a Belgrano Cotorrita. Bueno, pero Manuel Belgrano era, para empezar, era una persona muy simpática, ¿no? Era muy amable, muy educado, muy correcto, inclusive limpio, aseado, algo que en aquel tiempo no se veía mucho. Alguien que utilizaba colonias y se perfumaba, ¿no? Para suerte de las mujeres, ¿no? Porque los hombres eran muy desprolijos. Un caballero en 1810 se ponía una camisa el lunes y recién la dejaba de usar al lunes siguiente. No. Así que imagínense lo que era eso, ¿no? Por otra parte, el baño no estaba dentro de las costumbres de la época. Así que Belgrano lo que tenía era algunas peculiaridades. Primero, que caminaba rápido con pasitos cortos, como si estuviera apurado, como cuando vamos que cierra el banco. Algo que en esa época era impensable que alguien estuviera tan apurado. Y lo otro es que su chaqueta preferida era verde chillona, así con cola, ¿no? Como se usaban en aquel tiempo. Y entonces él, con sus pasos rápidos y esta chaqueta verde chillona, más su voz era bastante aflautada, hizo que los gauchos, los paisanos del Ejército del Norte, lo llamaran cotorrita, porque les hacía creer que era una cotorrita, nada que para allá corriendo con ese color verde y la voz chillona, ¿no? Mira vos, qué increíble. Pero simpáticamente se lo decían, ¿no? Cotorrita le decían de una manera cariñosa. Vos decís en una entrevista que los que usan la historia para adaptarla a su línea de pensamiento la corrompen. Explícanos este concepto. Sí, es decir, en realidad nosotros lo que no podemos hacer es tratar de que la historia se convierta en nuestra herramienta para difundir nuestras ideas, porque entonces estamos teniendo la historia del color que nosotros queremos. Lo ideal es dejarla ser y en todo caso exaltar lo bueno que tiene la historia y considerar que lo malo que tiene es algo que no deberíamos repetir. Pero dos cosas me parece que está muy mal en la historia. Primero, querer que todo sea como a mí me gustaría que fuera. Y lo otro es convertirnos en jueces, porque yo me pregunto, ¿quién soy yo, por lo menos, para ser juez de quién? Para ser juez de los actos de San Martín o de Belgrano o de Sarmiento, de quien sea. ¿Quiénes somos para ser jueces? Bueno, la historia no es para juzgar, ¿no? Sino que es para darla a conocer. Y una pregunta personal. ¿Vos creés que este oficio que vos tenés, el hecho de ser escritor, digamos, sí, o un determinado tipo de escritor o un determinado tipo de periodista, seduce a las mujeres? Bueno, hay que tener en cuenta, para empezar, que las mujeres, que en la Argentina lee mucho más la mujer que el hombre. Entonces, inclusive en la forma de escribir uno tiene que tener en cuenta a qué público se está dirigiendo. Eso por empezar. Y después me parece que siempre tiene cierto encanto escribir. Yo creo que a mi mujer la conocí justamente, o me parece que ella lo primero que se interesó fue por algo que habrá leído que publiqué hace ya muchísimos años, ¿no? Pero seguramente es una herramienta de seducción, sí, sin duda. A ver, ¿cómo la conociste, por favor? No, porque era amiga, ¿viste? Hace muchos años, ¿viste? Cuando te presentaban a alguien, amigos que conocían en común, etcétera, y ella cuando le dijeron mi nombre no lo relacionó con nada, pero no sé cómo hizo para recordar que en una revista había visto algo que yo había escrito. Y entonces le gustó mucho eso, y yo creo que eso ya fue una ventaja con la que corría el día que nos conocimos. Disculpa, Daniel, ¿y el artículo era ya de historia o no, se refería a otra cosa? Era una revista que se llamaba Idiomanía y era sobre origen de las palabras. Ah, que inclusive tenés un libro re lindo. Claro, exacto. Escrito sobre la etimología de las palabras. Sí, sí. Y en esta salida, bueno, fue bastante interesante porque en esa salida yo
yo me di cuenta que me iba a casar esa vez, y ella parece que también, porque al mes y medio ya estábamos casados. No, a los 2 meses ya estábamos casados. Y bueno, y también estuvo muy vinculado todo el tema de la escritura o de este tipo de cosas, porque en realidad mi lista de casamiento fue en librerías. No nos preocupa tanto lavarropas como conseguirnos libros. Medio raro, ¿no? Medio aburrido. Lo que debe ser tu biblioteca entonces, ¿no? Sí, está buena. Sí. Pero arrancó, digamos, la biblioteca importante arrancó con la lista de regalos. ¿Y qué te gusta de una mujer? Y sobre todo la inteligencia y la alegría. Me interesa, por supuesto, que sentir que la admiro, ¿no? Me parece que la admiración hacia el otro es algo que a uno lo ablanda, ¿no? Vos no podrías estar con una chica que no sea culta, sería imposible para vos. No estoy seguro, pero no sé cómo sería ese, o sea, me preocupa que una persona que no tenga inquietudes culturales pueda llegar a tener algún tipo de interés en escucharme a mí, que soy bastante denso, porque si voy por la calle y paso por la esquina de Libertador y Sánchez Bustamante, digo, bueno, acá fue el primer choque, un taxi en 1905. Entonces, si estás todo el tiempo con ese tipo de cosas... Yo quiero pasear con vos. ¿Cuándo podemos? Armemos un grupo. No, armemos un tour. Armemos un tour recorriendo Balmaceda, Buenos Aires ¿verdad? con Daniel Balmaceda. Pero en serio te digo, armemos sería un tour. Divino, ¿no? Yo junto como 100 personas, te digo. Bueno, sí, sería divertido. Y más también. Sería muy divertido. Sí. Lo vamos a armar. Dale. Ya quedamos. Dale, me encanta. Vamos. Entonces, ¿qué detestas de una mujer? No, supongo que no es la mujer nada más, es la mujer y el hombre. Lo que más me inquieta es la falta de sentido común en general. Cuando alguien no tiene sentido común o no percibe las cosas con facilidad, molesta un poco. E inclusive, cuando alguien una persona es muy centrada en sí misma, es algo que también me genera un poco de rechazo. Porque, bueno, tal vez es por el ejercicio de escribir, ¿no? Pero uno se va acostumbrando a que todo lo que transmite es para compartirlo con otro, ¿no? Si yo, como vos dijiste que estaba en las redes sociales, las usara para hacerme el maestrito, no sé, ni yo me seguiría. Pero en realidad lo piola de todo eso es poder compartir datos y cosas. A veces estoy en medio de una investigación y me encuentro con un dato que vale la pena y digo, esto lo tengo que compartir. Me divierto tanto. Ese que tuiteaste hace poco, que era sobre... o en Facebook lo leí. Yo te leo más en Facebook, me parece. Okay. Que era que alguien había tenido una batalla, pero que no se había afectado las partes, como era... Que era muy divertido cómo estaba redactado. No, ¿Cómo era? Cochrane era un oficial naval de San Martín en la campaña del Perú, y en un entrevero recibió en el muslo unas balas, y San Martín le contó en una carta a un amigo que había sido herido Cochrane, pero que no había en el muslo, pero no había afectado sus partes nobles, ¿no? Sus partes nobles. Sí, Qué sí. fino que era. Sí, San Martín era finísimo, ¿o no? Y era muy curioso lo de San Martín, porque él se educó en España, tenía tonada catalana, es muy gracioso, tenía tonada catalana y además cantaba muy bien, o sea que imagínate a Sabina más o menos, y eso era San Martín, que inclusive aprendió a tocar la guitarra, se consiguió un profesor de guitarra y todo, era muy bueno en eso. Así que evidentemente sus maneras debían ser muy elegantes muy para elegante, aquel tiempo, sí. todo hasta la muerte fue muy elegante. Sí, cuando siempre discutió muy con Sarmiento. Sí, tal cual. Bueno, justamente ahí tenés otro caso, ¿no? Porque Sarmiento es un poco la contracara. Era un hombre bastante poco agraciado y sin embargo también generaba una atracción en las mujeres. Vos lo ves así y decís, pero caramba. Y sin embargo Sarmiento era bastante bien mujeriego. bastante mujeriego y muy de muy buena recepción entre sí, las mujeres, ¿no? Sin embargo, yo sé, o por lo menos lo que me llegó a mí, que había gente que lo detestaba profundamente, que Sarmiento era una persona que generaba... Sarmiento tenía un carácter insoportable. Yo no lo soporto, por ejemplo, es una ok. persona que No, odio. pero- No importa, pero sus contemporáneos también lo odiaban. No, Sarmiento era así, era muy
Muy arrogante, ¿no? Sí, soberbio. Sí, era una cualidad más, diría, no tanto de 1810, pero sí de 1860, ese tipo de carácter, ¿no? Pero justamente lo que él tenía era que no contaba hasta 10. Entonces, decía barbaridades, escribía barbaridades, se peleaba con gente, es decir, se ha peleado con San Martín, o sea, imposible de pelearse con San Martín. Un chico de 5 años se ha peleado y después se dio cuenta que era una chica de 5 años, se peleó una vez, empezó a discutir una chica de 5 años y después se dio cuenta que no sabía cómo deshacerse en disculpas y qué más regalarle a la chica, porque se dio cuenta que una barbaridad, un tipo que había sido ya, a esa altura ya había sido presidente de la nación, imagínate discutiendo una chica de 5 años. Bueno, era el carácter totalmente descontrolado de Sarmiento. En cambio, un tipo como Belgrano, como San Martín, eran muchísimo más medidos en todas sus acciones, ¿no? Inclusive, yo, por lo que sé, y espero que me lo confirmes o me lo desmientas, Dale. ¿no? Digamos que eran personas muy respetadas sobre todo por sus propios hombres. Bueno, absolutamente. San Martín, cuando llegó, acá no había ejércitos, había un grupo de gente con muy buena voluntad, con buena onda, diciendo, bueno, hagamos lo que podemos, pero el que llegó con una carrera militar en serio fue él, ¿no? Y entonces él sabía que lo que tenía que formar eran grandes equipos, entonces funcionó como un líder perfecto. Y por las conductas que él tenía, sus soldados, él les decía que se tiraran, no sé, de un abismo, se tiraran de cima de la Concagua y se tiraban, es decir, era algo que, porque aparte él lo hacía primero, es decir, él no daba ejemplos nada más, sino que lo llevaba adelante. Entonces, para todos, sobre todo San Martín, porque Belgrano tuvo otra relación con los soldados muchos no, o sea, no tuvo profesionales. Claro, Belgrano. lógico. En cambio San Martín formó a su profesional, alguien que, viste, cuando vimos el uniforme de granaderos, bueno, lo diseñó él, lo cosió, el primer uniforme de granaderos lo dibujó él, que también era excelente dibujante, lo dibujó él, dijo que mis granaderos quiero que vistan este uniforme. Y los colores, la alegría del uniforme, es hermoso. Todo lo hizo hermoso. él, e inclusive cuando se rompía el uniforme, el propio San Martín daba el ejemplo que cada uno debía coserse y arreglarlo para estar siempre impecable, ¿no? Y bueno, así esos rasgos de conducta y en muchos casos magnanimidad, porque ha perdonado vidas de gente que estaba condenada a muerte, etcétera. Bueno, eso hizo que San Martín siempre estuviera muy arriba para sus hombres. Lo que le discutía Sarmiento a San Martín era su cariño, entre comillas, con Rosas, ¿no? Esa fue la discusión. Bueno, lo que pasa es que justamente es uno de los grandes debates de ahora. Rosas gobernaba en Buenos Aires mientras San Martín estaba en el exilio. Y se escribieron luego de que ocurriera el episodio de la Vuelta Obligado. Y la Vuelta Obligado generó una reacción mundial muy fuerte, porque las dos potencias más grandes navales, la inglesa y la francesa, no pudieron, o sea, vencieron, pero no pudieron lograr sus objetivos en el Río de la Plata, o en el Paraná, mejor dicho, ¿no? Más allá todavía. Así que eso tuvo una gran repercusión mundial, y entonces San Martín, como gesto, le regaló o le legó su sable a Rosas, nada menos. Y entonces, para el que no es rosista, eso fue una equivocación. Para el que es rosista, definitivamente San Martín fue rosista, y en realidad ni una cosa ni la otra, ¿no? Las cosas son mucho más complicadas o a veces mucho más simples que claro, tal vez un gesto que cualquiera de estas personas que se volvieron tan importantes en la historia fueron un gesto que humanamente sintieron, y después en la historia viene interpretada, que es de lo que vos hablás, de la manera que cada uno quiere, ¿no? Es un poco la pregunta de antes. Claro, exactamente. Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en nuestros próceres, en los hombres y mujeres del pasado, es lo parecido que era a los otros. ¿Cómo? Que eran iguales, y digamos, se ofendían, se enojaban, se reían. Es como decir, Belgrano se levantó, dijo voy a crear una bandera y se fue a dormir. No, en el medio tuvo amantes, tuvo discusiones, tuvo sinsabores, tuvo buenos momentos. Digo, vivió una vida como todos nosotros y le pasaron un montón de cosas tan humanas que a veces, por supuesto, no todas son buenas. Y sin embargo, es eso justamente lo que los hace más admirables, porque siendo tan como nosotros, han hecho cosas grandísimas, ¿no? ¿Vos viste la serie esa que cuentan la historia de los próceres, que ahora en este momento no me acuerdo cómo se llama, que la hizo Sebastián Ortega, que está la de San Martín? Sí, por supuesto. ¿Cómo se llamaba? Sí. Retratos, no. No.
Bueno, no se importa. llama Está la de San Martín y que termina sus días en Boulogne-sur-Mer. Sí, en Francia, sí. Con la hija y el yerno que era Con el yerno, Mariano Balcarce, sí. ¿Así muere San Martín? Sí, en realidad Mariano Balcarce llegó después. La que estaba era la hija, que no vivía con él, pero sabiendo que estaba pasando sus últimos días, vivía a corta distancia, viajó a estar con él. Lo que pasó fue que, digamos, de esas novedades que parecen así misteriosas, es que encontraron que los dos relojes de la casa se habían detenido a las 3 porque murió a las 3 de la tarde. O sea, cuando llegó Bernardo Frías al día siguiente y vio los relojes así y preguntó a quién había muerto y le dijeron a las 3 de la tarde, le sorprendió y esto llama mucho la atención. Sin embargo, averiguando un poco más, es una costumbre francesa que cuando alguien muere, los criados de la casa apagan el reloj, ponen el reloj en el horario de la muerte. Entonces, lo que durante años en la Argentina fue como un gran misterio de fantasmagórico, no es nada más Qué lástima, me arruinaste una divina costumbre francesa. La pregunta que le iba a dar yo a Antonio Laceras la próxima vez que digamos. Hay algo que quiero saber, y por supuesto lo que más me impresiona de tu trabajo. Yo digo, vos, tus fuentes serán infinitas, porque digo, ¿dónde uno va a investigar cómo era el tono de voz de Manuel Belgrano? Bueno, esas cosas, claro, tenés razón, porque todo aparece por todos lados. Tenés que ir reconstruyendo con piezas muy chicas todo ese rompecabezas, ¿no? Pero bueno, la voz aflautada de Belgrano se conoce por un episodio en el que San Martín, decidido a formar un ejército profesional, reunió alrededor de la mesa a todos sus oficiales para jugar a lo que nosotros hubiéramos llamado el teléfono de compuesto. Si San Martín quería que en el campo de batalla, una orden que él daba, el segundo la diera de la misma manera y así todos hasta el último oficial. Exacto. Entonces hacía ese juego para que nadie se equivoque ni una letra, porque una orden bien dada salvaba vidas. Claro. Y entonces, cuando él gritaba la orden y llegaba Belgrano lo hacía con su voz aflautada y Dorrego, que era un oficial joven que estaba en la mesa más atrás, se reía como burlándose. Y a la tercera risa de Dorrego, San Martín lo echó del cuarto, le dijo váyase de acá y después lo expulsó del ejército. Es decir que por esos episodios es que sabemos, por ejemplo, de la voz aflautada. O en el caso de San Martín, algunos que han escrito sobre la vida de San Martín, que lo han conocido, han dicho esa voz cautivante y ese tono catalán, etcétera. Me caso. Entonces, claro, sí. San Martín es el hombre de mi vida. Es que, nos equivocamos de época. Pero había otros, mira, Lavalle era bastante también atractivo y muy picaflor. Mariano Necochea era otro también. Después quedó un poco deteriorado porque volvió de los campos de batalla con una oreja menos, un 3 dedos menos, digamos que ya no volvió entero, pero las partes nobles perfectas. Las partes nobles, mira, a tal punto que tuvo más de una mujer, tuvo una mujer en Buenos Aires y otra por el Alto Perú, y después un tataranieto de Necochea se casó con Rita Hayworth. Así que los genes todavía se mantenían. Un tataranieto de Necochea. De Mariano Necochea, sí. Se casó con y un granadero que arrancó con San Martín a los 14 años. Es decir, que San Martín lo hizo ya de chiquito, ¿no? ¿Por qué lo matan a Dorrego? Es algo que nunca entendí. Me robaste la anterior. intro. Dale, avance. Que tiene que ver con la tuya. Dale. Nada, yo quería que antes de que digas por qué lo matan, sí, que nos cuentes un poco cómo fue esta muy ambigua relación entre Lavalle y Dorrego. ¿No? Bueno, es curioso porque tanto Lavalle como Dorrego formaron parte del ejército que cruzó los Andes. En ese momento San Martín lo expulsó del ejército del norte, pero finalmente, después de un perdón y teniendo en cuenta que Dorrego era un gran soldado, muy valiente, estuvieron juntos en el cruce de los Andes y participaron juntos en la batalla de Chacabuco. Dije que estoy resfriado, aviso. En la batalla de Chacabuco. Después hubo una fiesta y justamente tuvieron un problema con una chica. Epa, eso es porque grave. En un momento decían, ¿qué le pasa? San Martín decía a Lavalle, ¿qué le pasa a Dorrego? Y dice, tenemos un problema de polleras. Upa. Pero eran camaradas.
cuando terminó la guerra de la independencia y vino la guerra del Brasil inmediatamente, Dorrego participó medianamente. En cambio, Lavalle fue uno de los principales jefes en esa guerra. Cuando volvió el ejército de Brasil, Lavalle era el que tomó el poder que Dorrego también había usurpado. O sea, Dorrego había usurpado la gobernación de Buenos Aires y vino Lavalle y usurpó la gobernación a Dorrego. Así que había una enemistad entre ellos, pero sobre todo lo que había era una falta de criterio de Lavalle, que se dejó convencer por un montón de señores mayores que lo empujaron a tomar una mala decisión. Le llenaron la cabeza en contra de Dorrego. Sí, y hasta el punto que él, con el tintero que firmó la ejecución, cuando volvió a Navarro, muchos años después, cuando volvió a Navarro, 13 años después, tomó el tintero y lo tiró contra una pared, dando a entender el error enorme que había cometido. Un error terrible, terrible. O sea que es verdad que él después se arrepiente de la decisión que toma. Sí, no solo se arrepiente, sabe perfectamente que gran parte de la división que se generó tuvo que ver con esa mala decisión suya. Es verdad, él tenía el poder de perdonarlo, de enviarlo a Buenos Aires desde Navarro. Bueno, ahí hay una anécdota muy curiosa, que es, él murió un 13 de diciembre y tenía 2 hijas. Le mandó una carta que es terrible, una carta a la mujer y una carta a las hijas diciéndole: están por fusilarme, ¿no? Hay una copia, las copias de la carta existen, así que es terrible leerlas, y les manda, por ejemplo, los tiradores que las chicas le habían hecho a él, etcétera. Es muy divertido pensar que en esa época se usaban tiradores, se usaban mucho gorritas con viseras, cosas con las que no imaginamos a nuestros próceres, y sin embargo todos andaban así. Bueno, tiradores de colores, digo, no básicos, ¿no? Bueno, la cuestión es que una de las hijas llegó a viejita, y todos los 13 de diciembre reunía a toda la familia en su casa, y en un momento tocaba una campana y entraba un criado con una bandeja y una gallina recién degollada, sangrando la gallina, recién degollada, y decía: acá está la gallina Lavalle, y ahí todos se levantaban a brindar, y esa costumbre la tuvo todos los 13 de diciembre. Y el otro episodio que tuvo que ver con esa muerte terrible es que frente a tribunales está el monumento a Lavalle, y está Plaza Lavalle. Bueno, a muy corta distancia, es decir, si nosotros estamos parados en tribunales y caminamos hacia la avenida Córdoba, la última manzana de la plaza era el Palacio Miró de la familia Dorrego. Así que los Dorrego que vivían ahí, un día vieron cómo les ponían la estatua de Lavalle, un horror, la columna con Lavalle, y eso hizo que a partir de ese día cerraran las persianas, las cortinas de la casa, y nunca más el costado el frente que miraba hacia Lavalle nunca más lo abrieran, ¿no? ¿Y San Martín no lo pudo defender a Dorrego? No, el episodio tuvo lugar en 1828 y San Martín ya estaba en Europa. Sí, en algún momento se entrevistó con Lavalle, llegó San Martín de improviso, dijo que se llamaba Francisco Matorras, usó su segundo nombre y su apellido materno. De la madre, claro. Para llegar al Río de la Plata y sin que se notara, y en el puerto se entrevistó con Lavalle, que le pidió por favor que se sumara a su grupo, y él dijo: no, yo no voy a meterme en una pelea entre hermanos. Bueno, vamos a una canción. Un ratito vamos a escuchar una canción que se llama Reflejo de Luna de Alacrán, que es de la película Casi un gigolo, que está actualmente en cartel. Van a ver qué linda canción es un tango electrónico.
12 meses, 365 días, 8.760 horas. No importa la estación. Todo el año. Estamos con vos. Estamos con vos. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Creada para vos. La publicidad no es un gasto, es una inversión. Publicita en Radio Sentidos. Contáctate al 52 56 43 10. No dejes pasar esta oportunidad. Desayunos Sweet Gift, una idea original para alguien especial. www.planetaregalo.com.ar. Diseño G. Desarrollo web, sitios interactivos y de alto impacto. Tu sitio web ahora. gusonline.com.ar. Todo jueves. Los miércoles a las 19 horas, deja fluir con Pato Mire. Y ahí está la clave, confiar en la vida. Ciencia, arte, música, espiritualidad. Cuando uno actúa en el campo del amor, el beneficiado es uno. Compartí tu mensaje. Confiar en la vida y entregarse significa que yo tengo que ser profundamente honesto conmigo. Fluí con nosotros. Conduce Pato Mire. Latitud Gay, un magazine radial distinto y diferente. Para la comunidad LGBT, un programa Fred Live. Actualidad, turismo, música, salidas, fiestas, contactos y mucho más. Latitud Gay. Con la conducción de Arturo Lodetti, un lugar en el mundo donde lo importante es ser. Latitud Gay. ¿Y vos, en qué latitud estás? Miércoles 22 horas. Por Radio Sentidos. El otoño tiene una energía diferente a la de las demás estaciones. Quizás sea por el clima O por la temperatura. Sea por lo que sea. Amplificamos esa energía y la llevamos directamente a tus oídos. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Mucho más que radio. Otoño. Otoño 2014. Pura energía. Volvemos con Desnudos de los Gritos, que estamos charlando con Daniel Balmaceda, historiador, muy divertido, el más divertido historiador de la Argentina. El más divertido de todos. El más divertido de todos, lejos es alguien, yo creo que nunca me divertí tanto con un historiador como con él. Es que yo creo que si por ahí la historia se enseñase desde el lugar, desde donde le escribe Daniel, yo creo que, por ejemplo, los chicos se divertirían muchísimo más y probablemente tendrían muchísimo gusto. más, no solo más gusto, sino que además de divertirse, hay un montón de datos que tal vez le quedarían en la cabeza, mucho más de lo que les queda, con el modo en el que habitualmente se los enseña, ¿no? Sí, porque las anécdotas son las que ayudan a recordar, por ejemplo, fechas. Si yo te digo una anécdota, y para que te acuerdes una fecha, seguramente te la vas a acordar a la fecha porque te acordás la anécdota. Por asociación, la memoria funciona mucho, ¿no es cierto? Sí, totalmente, es al revés, exacto. Te acordás primero de lo que te atrae y después, como correlato, te acordás de otras cosas. Pero no dijimos las direcciones de las redes sociales. Bueno, en Twitter, en @desnudosigritos. Y los que se quieran comunicar con la radio es 5256-4310. Muy bien, y el Twitter de Daniel es @de_Balmaceda, y el mío, ya que estoy, que nunca lo di, @Silbarton. Ahí está. Y también @Radio Sentidos, para que estemos todos. Bueno, ya directamente váyanse buscando. Copamos Twitter. Copa en Twitter. Claro, váyanse buscando una hoja bien larga, una sabanita, y empiecen a escribir todas estas direcciones. Bueno, vamos con la primera pregunta de este bloque. ¿Vos estás enamorado de algún personaje histórico? Y hay algunos que me interesan más que otros, ¿no? Por ejemplo, pero son esos que son bastante desconocidos. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, dentro de la historia me encanta Gabriel Falótico.
Ni idea. ¿Quién es? Un tipo que iba cruzando Contanos. Avenida Medrano y Corrientes en la década del 30 y vio un ciego que no podía cruzar porque sentía que pasaban autos y nadie paraba. ¿Y a dónde iba? A la biblioteca de ciegos, que queda justamente en una esquina ahí, en Lesica y Medrano. Y el hombre le preocupó esto de que los automovilistas no detectaran al ciego y creó el bastón blanco. Fíjate la idea de cómo por mirar a un ciego que no podía cruzar terminó ayudando a todo el mundo, ¿no? O qué sé yo, y ya más en aquellos tiempos de los que estamos hablando en el primer bloque, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, un loco como Agrelo, me gusta mucho Pueyrredón en la época de las invasiones inglesas, me encanta la historia de amor de Liniers. Bueno, queremos saber todo. Primero y principal, Agrelo, porque es una de las ciudades de Mendoza donde se hacen muy buenos vinos. Agrelo era digamos, como un revolucionario de escritorio. Era un tipo ya mayor, que inclusive, bueno, en aquel tiempo era muy común que alguien con 50 años, 55 años se casara con chicas de 15. La mujer era monísima, de Agrelo. Y en general era el que atraía a la juventud, pero no en el contexto de la revolución ni nada, sino atraía a la juventud por su forma de ser. Era una persona muy, muy seguida por los jóvenes y que los comprendía muy bien. Después dije, bueno, Pueyrredón porque fue siendo como muchos en aquel tiempo, no siendo comerciantes. Saavedra era comerciante, Belgrano era abogado, Pueyrredón era también comerciante. Tuvieron en algún momento las responsabilidades militares porque no quedaba otra alternativa, porque no había San Martínez. Y ellos no estaban preparados. Y no estaban preparados y sin embargo se pusieron al frente de los batallones y pelearon. Álzaga y Pueyrredón fueron y Liniers fueron los héroes de las invasiones inglesas, ¿no? Y ahí Liniers vivió un episodio muy romántico. Que era lo que no te íbamos a dejar pasar, sin contar. No, porque Liniers iba caminando desde Retiro, por la calle Reconquista, y cuando, en términos actuales, cruzó, justo Reconquista, claro, después se iba a llamar Reconquista, ¿no? Cuando cruzó la calle Corrientes, le tiraron un pañuelo desde un balcón, y él lo levantó con la punta del sable, y era Anita Perillon, una francesa, casada la señora, y él levantó así el pañuelo, lo puso en la chaqueta y se fue como el Cid Campeador, ¿no? Ahí está agrandadísimo a pelear a lo que es la Plaza de Mayo. Y bueno, ahí surgió un romance con esta mujer. El marido estaba en Europa y fue un poco escandaloso porque él se convirtió en virrey y andaba todo el día en la casa de esta señorita. Y un día, el 21 de septiembre de 1807, un soldado del cuerpo de andaluces pasaba caminando por la puerta y lo vio salir a él y se le tiró encima furioso, diciendo, ¿qué está haciendo? ¿No le da vergüenza? Y le voló la peluca. Y decía, lo más interesante es que en aquella época los peluqueros se encargaban de las pelucas de nosotros, los caballeros, ¿no? Bueno, le voló la peluca a Liniers, que se la acomodó así nomás, al hombre lo detuvieron inmediatamente los que hacían la guardia de Liniers y lo metieron preso, pero el propio virrey pidió que lo soltaran para que la historia no corriera como un reguero de polvo por Buenos Aires, pero como verán... La gran pregunta del millón era si se sacaban la peluca para hacer el amor. No sabemos eso. Sí, por supuesto. La peluca se salía con mucha facilidad. Así que, salvo que fueran gente muy aburrida, la peluca seguramente no quedaba en su lugar. Perfecto. Bueno, me alegro. Muy gracioso. ¿Hay algún personaje histórico que admirás, pero te quiero decir a nivel mundial, que no sea exclusivamente argentino, alguien que te atrae particularmente? Y a mí siempre me gustó mucho la historia de Churchill. Me encanta cómo se puso al hombro todo un conflicto en el que realmente fue el principal líder para mí en la Segunda Guerra, habiendo él participado en la primera también con mucha importancia. Y en estos tiempos. Y en otros tiempos, bueno, como ya les dije, fui presidente de la Fundación Cristóbal Colón, así que para mí Colón es un personaje interesantísimo, ¿no? Como explorador, como visionario, como marino, un tipo que entendía la marinería, sabía más de lo que todos sabían. A veces se dice que
él llegó a las Indias, que no sabía que eran las Indias, pero en realidad se llamaban Indias, es increíble, pero lo que Colón entendía era que había unas Indias orientales, el Asia, y que había otras Indias occidentales, y cuando se refería a las Indias, él quería que estaban mucho más unidas entre sí, esas dos Indias. Pero él pensaba en las Indias occidentales, entonces a veces se lo acusa de no sabía dónde iba. No, a mí me da la sensación de que sabía muy bien dónde iba, porque el 9 de octubre, cuando los hombres en la Santa María y las otras dos carabelas se amotinaron, él dijo, si en 3 días no llegamos a tierra, nos volvemos, porque se acababan aparte de las provisiones. Y lo dijo el 9 de octubre, o sea, y a los 3 días llegaron. Vos sabés que hace poco salió en el diario que parece que encontraron a la Santa María, ¿sabías? Sí, frente sabía. a Haití. Sí, es un poco difícil, yo mucho no creo en la historia de la Santa María, porque cuando se hundió, encalló en unos bancos de coral, inmediatamente fueron no solo los españoles, sino los nativos a rescatar todo. Y dejaron prácticamente el esqueleto del el esqueleto navío. En tanto tiempo tuvo que haberse que aparte se construyó un fuerte, el fuerte Natividad, el fuerte Navidad, porque se hundió el 25 de diciembre la Santa María. Hicieron un fuerte que bautizaron Navidad por eso, con la madera del navío. No toda, pero digo, debe quedar muy poco, y cuando lo que rescaten va a ser muy difícil probar que realmente fue de la Santa María, habiendo tantas embarcaciones que han naufragado en esas costas, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre pienso de Colón, qué impresionante, ¿no? Él venía de todo un mundo vestido, con 80, todo vestido, lleno de capas y terciopelos de todo, y resulta que de repente llega y la gente desnuda, o sea, es impactante. Y, bueno, para los ojos de Colón, yo quisiera hacer un minuto. Mira, yo te diría que ponete en el lado de los nativos, y también es impactante. Colón bajó y tenía puesto, para que te imagines el look, tenía puesto unas como calzas violetas, una camisa blanca, una pechera colorada, y arriba un gran saco de un color, ahora no me acuerdo, pero un color bastante llamativo. O sea que era realmente una pinturita, claro, el hombre. Llamaría mucho la atención, inclusive para los nativos, y sobre todo las embarcaciones, porque no eran tan grandes, sobre todo las dos carabelas. La Santa María no era una carabela, era otro tipo de embarcación, pero la Pinta y la Niña eran embarcaciones muy chiquitas, y sin embargo, para esos nativos que lo que conocían era la canoa, ver esa semejante construcción debe haber sido impresionante. Las banderas flameantes, todo tremendo. Porque aparte bajaron todo con una ceremonia. Los gorros. Y llamaron habían llevado un traductor, un tipo que sabía inglés, portugués, español, arameo, caldeo. Pero no hablaba nada de eso. Griego, romano, sabía todos los idiomas, ¿viste? Lo llevaron porque era el experto. Y lo pusieron a hablar con los indios, nadie entendía nada. Bueno, si dice que le preguntaron no me acuerdo en este momento el nombre del cacique porque yo soy fanática de los indios. Le preguntaron al cacique, ¿usted cómo se llama? Y él entendió que era él y él le dijo Inca. Inca es cacique, yo soy el cacique, le dijo. Inca, sí, y quedaron los incas. Pero lo que le contestó, y volviendo a los indios también, Uco, el Valle de Uco, que ahora está tan de moda con los vinos, Uco fue el cacique que le diseñó el atravesar la frontera a San Martín. Fue el que le hizo el planito por dónde podía ir para no quedarse y poder atravesarla. Que eso no lo sabe nadie, muy lamentablemente. Muy bueno. Bueno, tenemos un llamado de Mariana de Urquiza que pregunta si vos te consideras un escritor turbulento, haciendo referencia a tu anteúltimo libro. Bueno, porque escribí, claro, el penúltimo fue justamente romances argentinos de escritores turbulentos. La verdad es que los ejemplos que hay ahí en ese libro no son tan buenos. Digo, o sea, en todo caso son buenos en términos pasionales, pero algunas historias no terminaron muy bien. Lo que tenían estos hombres, y por eso no tengo ni posibilidades de compararme, era que era mucha pasión. Un Horacio Quiroga, Borges, un enamoradizo, ¿no? Un hombre... Es que Borges estaba enamorado de una mujer y sentía tanto dolor que fue caminando por la calle, se metió en un dentista y le pidió que le quitara una muela porque quería ver si el dolor de muela le tapaba el dolor del corazón. Esos tipos son increíbles. Y por supuesto se terminó ganando un dolor de muela y un dolor de corazón, ¿no? Porque convivían los dolores. No, los escritores termina un verso maravilloso de Borges que... Yo siempre jugaba apuestas, porque a mí me encantaba leer. Bueno, Daniel conoció a mi casa,
de pequeña. Y bueno, a mí me encantaba leer poesía, entonces yo tenía unos amigos con los cuales un día vienen y me hacen una apuesta. Y me dicen, no, a mí no me gusta la poesía de Borges, viste, nosotros medios adolescentes. A mí no me gusta la poesía de Borges porque Borges no habla de amor. Y una de las poesías más maravillosas que termina con la frase, me duele una mujer en todo el cuerpo, es de nuestro querido Jorge Luis. Bueno, hacemos un programa especial sobre Borges el viernes 30 con María Marta Marciano, que es la especialista en Borges en Argentina. Una divina, María. Una divina, increíble. Bueno, ¿cuál fue la mujer más linda de la historia argentina? Mira, puede haber varias. Yo creo que ahora no estoy recordando el nombre, pero una Martínez de Hoz era realmente linda, pero a más no poder. Era considerada, inclusive era muy simpático el episodio, porque ella era brasileña, en realidad, enviudó, y en aquellos viajes a Europa por los años 20 conoció a un grupo de argentinos y le presentaron a Eduardo Martínez de Hoz y se casó. Y finalmente fue como una embajadora de la belleza argentina y de la moda argentina, a tal punto que en todos los lugares la reconocían como tal. Y fue... una reina. Sí, aparte una diosa lindísima, monísima, elegante, una mujer codiciada por hombres y también por su elegancia, muy envidiada por las mujeres, ¿no? ¿Y de qué época es ella? Y ella es de los años 20. Comenzó, digamos, en los años 20 a brillar y llegó a los 60, fines de los 70. Mira vos. ¿Y de la época de San Martín, quién era la bonita? Sabemos que Mariquita no. No, Mariquita no era muy agraciada. No, pero era muy divertida. Claro, Mariquita sí, tenía otros atractivos. Remedios tampoco. Yo te diría que probablemente era la mujer de Agrelo, la mujer de Cisneros también era muy atractiva. Rafaela de Vera, la mujer del Pino, también parece que, por los retratos uno dice, ¿no? ¿Del virrey del Pino? La mujer del virrey del Pino sí que tiene una curiosidad. Ella vivía en Perú y Belgrano, en pleno centro, y cuando llegaba noviembre se iba 3 meses de vacaciones a Recoleta, donde está la Biela, tenía su casa ahí, y estaba tan lejos de Buenos Aires que se tomaban vacaciones ahí. Claro. Y entonces a los 3 meses, cuando ya más empezaban a volver el frío, se volvían al centro y se acababan las vacaciones, ¿no? Daniel, y si tuvieses que elegir un personaje porteño que te guste, histórico, ¿no? ¿Tu preferido, digamos, si lo tenés? Sí, qué sé yo, puede ser. A mí me gustan, bueno, por esto de investigar mucho la historia de Buenos Aires, hay intendentes que son muy piolas. Por ejemplo, Giralt fue intendente en la década de 1960 y me parece que hizo cosas importantísimas. Samuel Anchorena, otro también muy importante, de 1911, pues la época de Anchorena es cuando se hizo el subte, por ejemplo, ¿no? El primer subte. Casares es otro gran intendente que tuvimos. Y después, bueno, qué sé yo, a mí me encanta la vida de Quinquela, por ejemplo, ¿no? Me parece fascinante como un chico que fue abandonado y que un matrimonio de italianos pobres que trabajaban en una carbonería lo adoptaron porque les caía simpático ver al chico jugando ahí en el medio de la boca, y el chico tomaba carbón y empezó a hacer dibujos y tuvimos este gran artista. Y tuvimos, claro, y terminamos teniendo a Quinquela, que inclusive dibujó los dibujos cuando se inauguró la cancha de River en 1938. Había murales de Quinquela. Fíjate cómo Boca y River, que tienen tanta rivalidad, terminan emparentados, ¿no? En ese sentido. Con ¿no? Quinquela. ¿Y qué museo nadie debería perderse en Buenos Aires visitar? Mira, acá en Buenos Aires hay muy lindos museos. Uno muy importante, por más que pido disculpas por si nos salimos, es el de San Isidro, el que está en la Quinta Los Ombúes, a una cuadra de la catedral. Era la Quinta de Mariquita. La Quinta de Mariquita, entonces sí. Uno puede ir ahí e imaginársela mirando en la barranca. No había la escuela de mi hijo hace las fiestas patrias ahí, porque como da el escenario, o sea, no gastan en escenografía y ya tienen la casa, los jarrones. La Quinta de los Ombúes es una gran... Acá me gusta mucho el Museo de Armas porque tiene cosas curiosísimas. Está en el Palacio Paz, en Retiro. Qué precioso. Divino. Cosas increíbles. Aparte...
Tremendo. Todo, viste, hasta un samurái hay, no sé, hay cosas increíbles. El sable corvo de San Martín, que está en el regimiento de granaderos, que yo lo fui a ver un día. Eso claro, hay que verlo, porque está el verdadero sable de San Martín. El sable de San Martín, que 2 veces se lo robaron, sí. Que pasó por muchos episodios, pero que bueno, ahí está, ¿no? Conservado. En realidad, San Martín también era una persona muy preocupada por el armamento de su gente, y en general eso pasaba, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que tenía a Melián lo conocemos por ser una calle de Belgrano. De Belgrano R. De Belgrano R, claro. Pero sin embargo era uno de los oficiales de San Martín, sí. y San Martín cada vez que lo veía cabalgar sin usar los estribos se enfurecía. Lo que pasa es que Melián era porteño, pero se había criado en el campo y a él le gustaba cabalgar. Claro, él andaba a pelo. A pelo. Claro. Y entonces San Martín lo retó una vez muchísimo antes de la batalla de Chacabuco, y después por lo bien que le fue en la batalla de Chacabuco decidió regalarle sus estribos, ¿no? Eso es lo que yo decía cuando hablábamos de las formas de San Martín, ¿no? Alguien que se podía enfurecer con uno, pero que al rato sabía reconocer cuando podía premiar a esa misma persona que había retado, ¿no? ¿Vos sentís nostalgia de la Buenos Aires de la que vos hablás en este libro, sobre todo, que le vamos a contar a los oyentes, que acabas de sacar un libro que se llama Buenos Aires en la mira, con 160 historias y fotos, con efemérides también, y fotos antiguas de los lugares de Buenos Aires, con la explicación de los lugares a la vez, ¿no? ¿Cómo lo definirías a tu libro? Sí, justamente, son muchas fotos de Buenos Aires. En general, te diría que casi todas son fotos que nosotros podríamos rever ahora. Es decir, no me dediqué a los edificios que han desaparecido, sino traté de mantener esa memoria que tenemos presente. Esa cosa interesante de decir, yo puedo estar parado en este lugar e imaginar cómo era eso. Exacto, y podés llevar el libro ahí y ver cómo está ahora. Más o menos es el sentido. Y qué sé yo, alguna nostalgia sí, porque vos ves la elegancia, la limpieza de la ciudad. O sea, ves Buenos Aires, ves menos gente, menos locura, ¿no? Pero por ejemplo ves unas fotos en Plaza Italia que hay, o en Plaza 11, y la verdad te dan ganas de llorar. Limpien las plazas, o nosotros seamos más limpios, por favor, que son divinas cuando están así perfectamente cuidadas, ¿no? Son un encanto. En la nota que te hicieron en La Nación sobre el libro, que la vi hoy justamente, hicieron el montaje de la foto tuya antigua y la actual, combinada perfecta, donde se puede apreciar el antes y el después. Claro. Hay unos libritos de Europa, de Roma, de Grecia, etcétera, que tenés el actual y la lámina que se pone arriba de cómo era realmente. Es algo parecido lo que hicieron. Exacto, se usa muy mucho lindo. En Italia, sobre todo con las ruinas. Porque te permiten reconstruir visualmente cómo era realmente en ese momento. Porque queda, por ahí, viste, por 2 o 3 columnas no terminás de entender perfectamente, así que son muy didácticos esos libros. Uh-huh. Bueno, Daniel, para nosotros ha sido un placer tenerte acá. Muchas gracias. Además, escucharte, porque la verdad que uno estaría horas escuchándote. Muchas gracias. Creo que es compartido con Silvia. Te podríamos preguntar de encerrarte y tenerte acá. Teníamos unas 125 preguntas y te hicimos 10, así que imagínate. Dijimos, tratemos de medirnos. Sí, y bueno, gracias. Y te damos acá un almuerzo en Confitería Desti, que es nuestro sponsor. Que queda en Marcelo T. Alvear 1387, Confitería Desti, quien desde 1932 nos deleita con la mejor repostería europea en Buenos Aires y realiza caterings para grandes fiestas. Muy bien, buenísimo. Muchas gracias. Así que bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó la entrevista? Muy cómodo. Pasa, viste, a veces cuando se te hacen muy cortas las notas, uno cree que estuvo 15 minutos y no estuvo 15 minutos, así que es señal de que pasa el tiempo y que uno se pierde, ¿no? Qué lindo. Bueno, fue hermoso charlar con vos de todos nuestros próceres. Y volvemos a recomendar el libro de Daniel, verdaderamente, Buenos Aires en la mira, lo súper aconsejo, es precioso. Es verdaderamente precioso. Es un regalo ideal, sobre todo yo ahora que viajo a Bolivia voy a llevar este libro de regalo para todos mis amigos. Buenísimo. Bueno, vamos entonces a escuchar una canción, Mi Ciudad, por Nacha Guevara. Una vez hace tiempo, una vidente me dijo, a ver, dame la mano. La vidente me dijo, oh, tienes abuelo italiano. Ah, harás muchos viajes, vivirás muchos años, serás muy dichosa.
Viajes, veo muchos viajes, todos bien sucedidos. Viajar, 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 ese es tu destino. A la vieja gitana miré de reojo y le dije: vamos, vidente, mírame de nuevo la mano y decime algo más, porque ¿sabes qué pasa? A mí, viajar me tiene harta. Yo extraño mi ciudad, las luces de mi ciudad, su brillo, su resplandor, no puedo olvidar las luces de mi ciudad. Yo extraño ese resplandor que hace que mi ciudad brille más que el sol. Es tan lindo San Francisco, pero extraño el obelisco. Mi ciudad, me voy para mi ciudad. Las luces de mi ciudad me están llamando, me llaman. Yo sé que Florencia es bella cuando salen las estrellas, pero quiero ver el cielo de las noches de Pompeya. Mi ciudad, las calles de mi ciudad, su brillo, su resplandor y esa humedad. Yo extraño mi ciudad, los locos de mi ciudad, que por Callao ven la luna rodar. En París hay lindos puentes, pero no es calle Corrientes. Mi ciudad, me voy para mi ciudad. Las luces de mi ciudad me están llamando, me llaman. Que bien huelen los jazmines bajo el sol de Andalucía, pero yo extraño el aroma que hay en nuestras pizzerías. Mi ciudad, el río de mi ciudad, su brillo, su resplandor, su suciedad. Yo extraño mi ciudad, la gente de mi ciudad, que nunca se va a dormir para soñar. Los domingos en el rastro no son como en el abasto. Mi ciudad, me voy para mi ciudad. Las luces de mi ciudad me están llamando, me llaman. Sus letreros luminosos y esos hombres tan hermosos, hasta de Quinta Avenida. Llévenme a andar por Florida antes de que sea 12 meses, 365 días, 8.760 horas. No importa la estación. Todo el año. Todo el año. Estamos con vos. Estamos con vos. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Creada para vos. La publicidad no es un gasto, es una inversión. Publicita en Radio Sentidos. Contáctate al 52 56 43 10. No dejes pasar esta oportunidad. Desayunos Sweet Gift, una idea original para alguien especial. www.planetaregalo.com.ar. Diseño G. Desarrollo web, sitios interactivos y de alto impacto. Tu sitio web ahora. gusonline.com.ar. Todo el jueves, desde las 22 horas, tenés una red social con sonido propio.
Conexión Urbana. 2 horas con música, entrevistas, humor, entretenimiento, foros, noticias, investigación y análisis. Conexión Urbana. Todo el jueves desde las 22 horas por Radio Sentidos. Los miércoles a las 19 horas, deja fluir con Pato Mire. Y ahí está la clave, confiar en la vida. Ciencia, arte, música, espiritualidad. Cuando uno actúa en el campo del amor, el beneficiado es uno. Compartí tu mensaje. Confiar en la vida y entregarse significa que yo tengo que ser profundamente honesto conmigo. Fluí con nosotros. Conduce Pato Mire. El otoño tiene una energía diferente a la de las demás estaciones. Quizás sea por el clima o por la temperatura. Sea por lo que sea, amplificamos esa energía y la llevamos directamente a tus oídos. Radio Sentidos, www.radiosentidos.com.ar. Mucho más que radio. Otoño 2014. Pura energía. Acá estamos otra vez en Desnudos y a los Gritos. Ahora vamos a la columna de cine, pero quiero comentar algo. Fue el cumpleaños de Leonardo Espósito. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, Luz. Te queremos tanto, sabés que sos como nuestro columnista celebrity. No sé eso, ¿de dónde lo de celebrity? Lo que sí es cierto es que aparecí en muchos lugares porque filmo mucho, pero eso porque produzco mucho. Pero ahora estás escribiendo un libro vos, ¿no? Se supone que, y espero llegar a fin de junio, entrego el manuscrito. Es un libro para Editorial Paidós. Paidós tiene una colección que se llama todo lo que necesitas saber sobre X, ¿no? Salió el de Ciencia, que lo escribió mi amigo Federico Cuxo, que es un muy lindo libro. Ahora salió uno de Malvinas, uno sobre psicoanálisis, uno sobre la Primera Guerra Mundial. Y a fin de año sale el de cine, que me lo ofrecieron. Bueno, yo agarré viaje, es el primer libro que escribo. Hasta ahora yo siempre había colaborado en libros colectivos con algún artículo o alguna cosa muy puntual e hice una traducción de un libro, pero nunca había escrito un libro entero yo. O sea, ¿y los capítulos, podemos preguntarte cómo los dividiste? O sea, en realidad tiene un poco de todo lo que uno se supone que tiene que saber. Un poquito de cronología, un poco de cosas técnicas, un poco de... Digamos, todavía está en proceso de ser terminado, pero, o sea, que tiene un sumario tentativo todavía, aunque lo voy siguiendo con bastante rigor, pero en realidad la idea era contar las cosas que todo el mundo puede encontrar en internet. O sea, bueno, qué es un plano cinematográfico, qué es el sonido, cómo se usa el color, qué es el color, o qué es la iluminación, o qué es la puesta en escena, o qué es la dirección, o qué es la actuación en cine, etcétera. O que, por ejemplo, escuelas, que es el expresionismo alemán, que es la Nouvelle Vague, que es el neorrealismo italiano. Pero básicamente también darle un marco más crítico. O sea, la pregunta que yo me hice para escribir fue, a mí me gustan las películas y quiero tratar de entender toda clase de películas, esto hablábamos recién fuera del aire, ¿qué tengo que saber? O sea, ¿qué me tengo que preguntar? Entonces la idea del libro es provocar preguntas al lector, o sea, tratar de ser lo más amable posible, partir de... Y básicamente es un poco, aunque no tiene ninguna cosa personal, en cierto sentido el andamio es autobiográfico. Dice, ¿cómo llegué yo a saber lo que sé mucho, poco, lo que sea, con lo que sé de cine? Es lo que me pregunté. ¿Cómo fui haciendo ese camino? Claro. Y qué me preguntaba y cómo era que me iba de un tema al otro. Porque de pronto yo no había visto nunca El nacimiento de una nación hasta los 25 años. Y por qué en algún momento dije, no, pará, tengo que ver Griffith. ¿Y por qué llegué a esto? Porque en realidad lo primero que había visto que me había gustado mucho fue, qué sé yo, una película de Brian De Palma que me llevó a Hitchcock, que me llevó a Buster Keaton, no sé por qué, y así. Y hay un objetivo muy puntual, además, que es disolver un poco la leyenda negra que hay alrededor de Hollywood. Porque Hollywood, o sea, siempre, esto lo decía mi amigo y digamos, el tipo con el que yo aprendí a leer críticas, que es Ángel Fareta, es un gran crítico argentino. Sí. Él dice algo que es muy, muy importante, muy interesante.
dice, bueno, las condiciones que se dieron en Hollywood, el Hollywood clásico, son similares a las que se dieron en la Florencia del Renacimiento. O sea, claro. Digamos, ahí había, los directores en realidad la mayoría eran europeos, no eran norteamericanos, y de hecho Hollywood tenía una relación bastante polémica con el Estado yanqui, digamos, ¿no? Con el norte industrialista, el capitalismo, el protestantismo. Básicamente la mayoría eran católicos o agnósticos, los directores, por ejemplo. Entonces, bueno, definieron, así como en la Florencia del Renacimiento se definieron las reglas de la pintura y de la escultura, que retoman de los griegos, etcétera. Sí. De ahí en adelante, bueno, en Hollywood se dieron las reglas del arte cinematográfico. Entonces la cuestión era un poco esa cosa de, no, yo cine yankee no veo. No existe el cine yankee, básicamente, porque hay muy pocos realmente yankees que hayan hecho cine, digamos, en el periodo clásico. Ponele, qué sé yo, Buster Keaton y Howard Hawks, y para de contar, porque John Ford era hijo de irlandeses y se reivindicaba como irlandés y cosas así. Entonces es un poco, o Griffith mismo, que venía del sur y, digamos... ¿Pero Orson Welles? Welles es uno de los pocos casos, pero es más del centro, él es de Wisconsin. Él está hablando de yanquis, está hablando de norteños. Claro, okay, de gente, o sea, ¿cuántos neoyorquinos hicieron cine hasta la década del 50? Muy poquitos, muy poquitos. Ahora, después de la década de los 70, los hijos de inmigrantes italianos empezaron a hacer cine, que vivían todos en Nueva York, Coppola, De Palma, Scorsese, etcétera, pero que venían reivindicando lo europeo también. Total. Entonces, una de los, digamos, el bajo continuo, digamos, del libro, que no está dicho de manera literal, esto es una especie de secreto, es destruir esa leyenda negra de Hollywood siempre fue solo comercial y todo, cuando en realidad fue el que sentó las bases. Bergman mismo, cuando decía cuál es el mejor cine del mundo, decía el mejor director de cine de la historia es John Ford. Digamos, y todos los directores europeos, la Nouvelle Vague, los neorrealistas incluso, miraban Hollywood para seguirlo o para discutirlo. Claro. El modelo era total, ese. Claro. Así que bueno, vamos a ver si el esfuerzo rinde frutos y si el texto queda como yo quiero. Leo, y aprovecho ahora, como se me ocurrió en la entrevista, y vos me diste pie para decirte, a ver, a vos personalmente, ahora que contabas cómo fuiste a parar de una película a otra, lo que intuitivamente te llevó, digamos para tener una respuesta simple, fueron como un caminito que vos hiciste entre directores, que uno te iba llevando a otro. No, en realidad es un poco más compleja la cosa. Yo empecé mirando dibujos animados como todo chico, pero me apasioné por los dibujos animados a tal punto que, como yo quería... El truco es este. Daban dibujos animados a la misma hora en todos los canales, pero había algunos que me gustaban y otros no. Aprendí que si veía el título del final con el nombre de quien lo hacía, sabía si ese me iba a gustar o no. Entonces cambiaba de canal. Eso lo aprendí desde los 7 años, lo cual es una locura. No está mal, no está bien. Yo no estaba bien de la cabeza, evidentemente, a los 7 años. Pero ahí me di cuenta que vos empezás viendo cosas similares. Pero cada cosa similar no es exactamente igual a la anterior. Entonces te lleva a otra cosa. Yo era, por ejemplo, ver solamente películas de fantasía, que era lo que más me gustaba al principio, cuando era chico. Cuando vi La Guerra de las Galaxias me estalló la cabeza, porque era una fantasía con aire científico, pero donde las cosas eran sucias y la gente se moría en serio, no era Disney. Sí. Y eso me llevaba a otras cosas parecidas. Y bueno, yo creo que todos hacemos ese camino, ¿no? O vamos por directores o vamos por géneros. Pero vamos como haciendo un camino que se va... Si te gusta el cine, lo vas ampliando. Es por enlaces. Bueno, vamos a los estrenos porque tenemos 10 minutos para hablar de los estrenos y de todo lo que tengas para decir de películas de Buenos Aires. Sobra. Era lo que me imaginaba. Y era más interesante escucharlo hablar a Leo. Para esta semana, mira, esta semana tenés... bueno, la película más grandota de la semana es Godzilla. Godzilla es... lo decía a Luz recién. A mí me gustan las películas de fantasía, me gustan los monstruos. Y me gusta cuando eso está bien hecho y te emociona y se entiende. Esta es pésima. O sea, yo no entiendo por qué ha tenido unas críticas extraordinarias en los Estados Unidos. No, es con el actor de Breaking Bad. Sí, es que bueno, no puedo decirte mucho. Bryan Cranston, yo creo que cobró y se fue. Pero ¿cómo no elige el guión? No, si él ya es marca, ¿me entendés? No. O sea, cuando vos sos marca, por ejemplo, Tom Cruise, ¿te gusta o no él como actor? Sabés que las películas de él siempre van a estar bien, porque él elige buenos guiones. Son puntos de vista. Son 5 palos. O sea, hola Bryan Cranston, ¿qué hay? Godzilla, no sé si me interesa. Son 5 palos y podés hacer un par de escenas dramáticas de esas que quedan lindas. 5 palos, ok, listo, ya está. ¿Cuál es? No hay mucho secreto. ¿No? La gente tiene que vivir. Todos los actores han hecho películas horribles. Cruz tiene como
Porque Cruz tiene un equipo atrás, que le busca todo. Paula Wagner, yo sé quién es. Sí, Paula Wagner. Paula Wagner. Que es la sociedad. Paula Wagner. Bueno, nada, te voy a contar solo un detalle. Hay dos cosas. Una la contaba mi amigo Portafuso hoy en La Nación, porque fuimos a ver la privada juntos. Cuando finalmente decís, bueno, ya está, un monstruo se pelea con otros dos en medio de San Francisco, rompen todo y ahora hay emoción. El tipo corta la secuencia de pelea. O sea, con lo que cuesta hacer una... ¿Y a dónde fue? No sé, porque la mujer del protagonista sufre. Ya sabes que no se va a morir. Tiene un nene en brazos. No se muere en una película de Hollywood apta para todo público. Una señora joven con un nene en brazos. No se va a morir. Déjame ver a los monstruos. Ya está. Solo tengo que contar esto, porque esto lo conté muchas veces, pero lo tengo que contar en público. En un momento, el protagonista joven hace todo el viaje de Godzilla, porque bueno, se pierde, tiene que volver a San Francisco, donde van a atacar los monstruos, y la mujer está desesperada esperando que lo llame por teléfono. Él está en Hawái, primero en Japón, después en Hawái, después se pierde, después vuelve. Bueno, nada, ella llama en una escena. Secuencia, qué sé yo, pasan varias cosas. Finalmente él logra llamar. Llama, ¿no? Y no atiende nadie. ¿Por qué? Otro plano. Ella jugando con el nene en su casa y el celular en silencio. Decime una cosa, o sea, perdón, estaba desesperada hace 5 minutos de película porque el marido la llamara, que ella sabe porque está viendo por televisión que hay un monstruo de 500.000 millones de metros reventando el universo y el marido está cerca. Y no, porque nada, puso el celular en silencio. Digo, eso es guión, es una cosa de revisar el guión, sacar esa escena, no vale la pena. No, o en la edición, ¿viste? Se quedó así horrible. Es chongo eso, Saquemos. no va. Bueno, todo es así. ¿Cuánto dura la película? Demasiado. No va. 2 horas 23 minutos. No. Bueno, Muerte en Buenos Aires. Vos querés saber qué tanto... Vamos con Muerte en Buenos Aires. Se nota que era una serie de televisión que se fue comprimida a película. Tiene algunas buenas intenciones. Damián Bichir a mí me gusta, es un muy buen actor. Chino Darín es bueno. Yo creo que le falta todavía un poco de fogueo, pero está bien. Antonopoulos está bien, digamos, los actores están bien, pero los actores nunca tienen la culpa de que las películas no salgan bien. Y se nota mucho esa cosa muy episódica, muy jugada a tratar de imitar el clima del policial norteamericano o los personajes del policial norteamericano. Y claro, digamos, más allá de que el que está muy bien es Carlos Casella, que es el digamos, supuesto villano de la película, más allá de que toma el costado riesgoso de un policía jovencito que se infiltra o que busca una... Yo no sé por qué, pero me imagino el final, que no te lo voy a preguntar, pero vos sabés que yo me imagino el final. Sí, pero es que creo que porque a los 45 minutos la película gira sobre carriles tan previsibles. Porque ya en el tráiler se nota el final. Mira, hay una cosa, quiero decir una cosa pequeña. A mí no me molestan los lugares comunes en las películas, porque la mayor parte de las películas cuentan historias que ya hemos escuchado y visto 1.000 millones de veces, con diferentes variaciones. Lo que importa es que cuando vos veas la película parezca que sucede por primera vez. Esa es la magia de la película. Luego vos vas a ver Avatar y decís, bueno, esta historia la vi 90 veces. 90. Pero, a mí me encanta Avatar, pero yo es como si como me tengo empatía con esos personajes. Si está lograda esa empatía, siento que la veo por primera vez. Digamos que es esa cosa que lo que quería lograr el Cinema Paradiso, ¿no? Meterte adentro y vos entrás en otro mundo. Que vos, exactamente. Entrás en ese mundo. Eso es lo todo que desaparece. El cine o cualquier arte, o sea, digamos, cuando vos podés ver 50 pinturas que toman el mismo tema. Digo, vamos a poner la pintura que es más, ¿cómo decirlo? Prestigiosa, ¿no? Pero vos ves 50 Madonas con un niño y todas te pueden llegar a emocionar, aunque el tema y la composición es similar, porque es la ejecución del asunto. Bueno, acá como cuando la ejecución es rutinaria, vos entras a adivinar, es lo que decía Hitchcock. Bueno, si yo soy rutinario, entonces el espectador se me va a querer adelantar y al final se me adelanta. Pero estamos haciendo pomada a una ópera prima, y una ópera prima tenemos que ser benevolentes un poquito. No, yo no le hice pomada, pero digo que es mediocre la película, no es mala. Lo que puedo decir es algo. Ahora, y esto te lo digo, son las reglas del juego. O sea, vos me presentás la película, yo pagué mi entrada y mi entrada vale lo mismo para una ópera prima que para la película de un tipo que tiene 50 películas. O sea... Es la ley del juego. Es la ley del oeste, o sea, vos la presentás a los demás. A mí me parece que el gran problema que tiene la película es que ha sido una serie de televisión comprimida por alguna cuestión
no sé, producción. Porque no consiguió la inversión. Claro, y que tiene buenas intenciones, pero que se queda a mitad de camino. La directora se llama Natalia Meta. No tenía nada de antecedente de ningún tipo, simplemente que se había hecho muy conocida ella tratando de hacer todo esto, digamos. Sí, logró algo a mitad de camino, digamos. Por eso digo, la intención... La imagen se la ve bien y la reconstrucción de época se ve bien. Sí, eso es bastante potable, digamos. Está bien. La dirección de arte de la película, y tiene 2 o 3 secuencias que están bien. La secuencia de los caballos que se ven en el trailer. Eso todos hablan. Eso realmente está bien, digamos. Ahí lo que sí puedo decir, si querés algo amable de la película, es que tiene la intención de inventar algo visual, algo que forma parte del cine, algo que no puedes hacer ni en televisión, ni en teatro, pero bueno, se queda a mitad de camino. Yo creo. ¿Qué es lo que falla, el guión o la dirección? No, yo creo que es una combinación de las dos cosas. En realidad, es bueno, los elementos están, pero ¿cómo te puedo explicar? Le falta, cada elemento está bien, pero a cada elemento le falta pulido. Entonces, y no termina de ensamblar, es como un rompecabezas rompecabezas de cartón donde las piecitas todavía tienen alguna rebarba, entonces no se termina de armar. Entiendo. Y no es un reloj. No es un reloj. Y no, justamente un policial tiene que ser un reloj. No, un policial, una película de suspenso o algo tiene así. que ser un reloj. Digo, a mí se me acordaba todo el tiempo que era más similar, una película que fue destruida por sus productores, Cruising, de William Friedkin, del director del Exorcista. Fue una película maldita, la Argentina se estrenó con media hora menos, porque es la historia también de un policía que se infiltra en un mundo homosexual para buscar un asesino. No la vi. Con Al Pacino, es del año 79-80. O sea, tiene una cierta cosa similar, pero bueno, lo que cambia es que esto trata de... es un poco más amable esta película que aquella. Pero aparte el tema está bueno, porque ¿cuántos hemos visto de gente de clase alta que contrataba al taxi boy y fue muerto por el taxi boy, ¿no? Sí, esa es la trama. O sea, hemos visto un montón de casos en los diarios, cualquier cantidad. Sí, de gente de clase alta muerta por el taxi boy contratado. Sí, pero... Lo que pasa es que y los que han diarios salido del closet, digamos, en forma abrupta. Yo, para no decir algo, porque lo tengo aquí enfrente a Leo, y en realidad lo invitamos para que nos diga su opinión como crítico cinematográfico, para que nadie me pueda decir nada, voy a decir, voy a remitirme a las palabras de Cortázar, uno en literatura puede escribir sobre cualquier cosa, hasta sobre un insecto, basta que se llame Franz Kafka. Creo que eso resume todo. Acá no puedo decir más nada porque es cierto. Claro. Bueno, vos querías hacer una película sobre Buenos Aires, estamos ahí al filo, pero la mejor película sobre Buenos Aires, yo te voy a decir las 3 mejores películas sobre Buenos Aires. Vamos. 2 son argentinas y una no. Bien. La que no es argentina es Happy Together, de Wong Kar-wai, que es un romance homosexual de 2 chinos de Hong Kong que se encuentran en Buenos Aires. Nunca vi la ciudad de Buenos Aires tan transformada en un escenario cinematográfico por alguien que vino de visita y que filmó casi como de guerrilla. Happy Together es una película extraordinaria y es hermosa, realmente hermosa, y Buenos Aires está hermosa en esa película. Tanto Buenos Aires como Hong Kong, pero sobre todo Buenos Aires. 9 Reinas, de Fabián Bielinski, que realmente transforma el centro de la ciudad en el laberinto que es para contar una ficción. Sí. Y una de las más grandes películas de la historia del cine argentino y una gran película de la historia del cine mundial, que es Invasión de Hugo Santiago del año 68, con guión de Borges y Bioy Casares. Epa, no la vi. Con Lautaro Murúa, que habla de Buenos Aires, que en la película se llama Aquilea, y de una supuesta invasión de algo, pero al mismo tiempo es una película políticamente profética acerca de lo que va a ser el ciclo de violencia de los 70. Es también una película mítica, en más de un sentido, ¿no? O sea, porque nunca se menciona Buenos Aires, nunca se menciona sus calles, pero es Buenos Aires, está filmada ahí en blanco y negro, y aparte está el más grande actor, uno de los más grandes actores que tenemos acá, que es Lautaro Murúa. Que como decía un amigo mío, vos podés ver una película horrible, pero aparece Lautaro Murúa y algo vive ahí. Yo creo que de esa época, de los 60... Así que se llama Invasión. ¿Dónde la podemos ver? Invasión fue editada en una muy, muy linda edición en video, restaurada, con un documental de Mariano Ginás agregado y con otro material, en una cajita que editó el Malva. No es barata, pero es extraordinaria la edición y cada tanto el Malva la pasa. ¿Pero también se puede comprar en el Malva por ahí? Sí, está en el negocio. Sí, inclusive ellos hacen ciclos de cine. Sí, he ido yo. No, los ciclos de cine del Malva, programados por Fernando Martín Peña, es un gran cinéfilo, que son extraordinarios. Muy bueno, yo creo que Invasión, si alguien quiere tener una joyita en casa, que vaya, invierte unos mangos. Antes de irnos en estos segundos que nos quedan,
Ya nos vamos, anda preparando la de Ricky Martin y Elena Roger, que se llama Canción de Buenos Aires, que es de la ópera Evita. La última pregunta, ¿qué te pareció Gigoló Americano? Está bien la película, es simpática. A mí me gustó. Casi un gigoló, perdón. Casi un gigoló. A ustedes no les gustó nada. Fading Gigoló, a mí me encantó. 10 Bartons. A mí me pareció muy simpática. Muy simpática. Muy simpática. Muy Realmente agradable. Una película amable, de esas que dicen, no tengo por qué ser una gran película. Exacto. Solamente tengo que comunicarme con el público. No tiene pretensiones, exacto. Creo que Turturro, como director, productor y guionista, que es su tercer largometraje, en esta lo logró bastante bien. Y aparte está muy bien está muy lindo y él es tan hermoso. Bueno, escuchen, nos vamos. Gracias, Luz Asoli. Gracias, Silvia Bartos. Gracias, Leonardo Espósito. Muchísimas gracias, Leo. En el próximo programa de Desnudos y los Gritos vamos a tener a Ernesto Mayo. Vamos a hablar de literatura negra y film noir también. Ernesto Mayo es el director del BAM, que es el Buenos Aires Negra, el Festival de Literatura Negra en Buenos Aires. Y vamos a tener muchas sorpresas, un mashup como siempre al comenzar. Y nos vamos, un beso grande a todos y agéndense el 4 de junio para la presentación del libro de Rayadas e Imperfectas. Un beso y quédense que sigue la programación de Radio Sentidos. Don't hold back, you are set to impress. Tell the driver this is where I'm staying. Hello, Buenos Aires. Get this, just look at me, dress up somewhere to go. We'll put on a show. Give me light, set me humming. Shoot me up with your blood, wind me up with your lights. Watch me coming. All I want is a whole lot of excess. Tell the singer this is where I'm playing. Stand back, Buenos Aires, because you don't know what you're gonna get in me. Just a little touch of star quality.